ese momento, cuando estaban en Babilonia, fue que Dios les hizo una promesa a través de sus profetas, que le enviarían a alguien conocido como el Mesías, que él sería su profeta y que restauraría la edad dorada de Israel cuando este Estado Santo se estableciera. Y sabemos que Dios les permitió volver a la Tierra Santa luego de algún tiempo de su exilio en Babilonia. Y sabemos que el templo fue reconstruido, pero la Tierra Santa ya estaba y permaneció bajo el dominio de los romanos. Tanto la comunidad musulmana como la cristiana comparten la creencia de que antes que el Mesías regrese, o sea que Jesús como Mesías que regrese, va a venir un ser malvado. Haya recuperado la Tierra Santa. Esto no es verdad. Esto no sucedió. Israel no la recuperó. La tierra sigue siendo de los musulmanes. Todo el mundo occidental debería saber que la Tierra Santa fue liberada por los británicos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este canal. Hoy voy a traerles un tema que es sumamente interesante, apasionante, hasta pone la piel de gallina, realmente. Y hace tiempo que sigo a un imán, un sheikh llamado Imran Hussein, el cual tiene un libro llamado Jerusalén en el Corán. Está en inglés, está en PDF en inglés para poder descargarlo desde Google. Y en este libro hay un pasaje que dice lo siguiente: cuando los judíos rechazaron a Jesús, sallallahu alaihi wasallam, como el Mesías, y posteriormente se jactaron de haberlo matado, lo dice en el Corán, en la sura, o sea, en el capítulo 4, en la leya, o sea, en el versículo 157, permanecieron convencidos de que el advenimiento del Mesías prometido, y con él el regreso a la edad de oro del judaísmo, aún estaba por llegar. Creían que el regreso de esa edad de oro requería, entre otras cosas, de lo siguiente: que la Tierra Santa sería liberada de los gentiles, que los judíos regresarían de su exilio en función de reclamar la tierra, que el Estado de Israel sería restaurado, que el templo de Israel va a ser reconstruido para adorar al Dios de Abraham, que Israel llegaría a ser el Estado gobernante del mundo de una manera similar a la que se logró en la edad de David, sallallahu alaihi wasallam, y Salomón, sallallahu alaihi wasallam, que un rey judío, que sería el Mesías, gobernaría el mundo desde el trono de David, sallallahu alaihi wasallam, es decir, desde Jerusalén, como gobernante de Israel, y finalmente que su gobierno sería eterno. El pueblo de Israel era conocido antes como Bani Israelí. Y en esa época Dios les hizo una promesa. Esta promesa les llegó luego de que el Estado de Israel fuera destruido y luego de que ese Estado colapsó, luego de la muerte del rey Salomón, y después de ser atacados y destruidos por los babilónicos. El pueblo de Israel había sido esclavizado y llevado al exilio en Babilonia. Todo esto es historia judía, es religión judía, pero también esto está en el Corán y es parte también del cristianismo. Y en ese momento, cuando estaban en Babilonia, fue que Dios les hizo una promesa a través de sus profetas, que le enviarían a alguien conocido como el Mesías, que él sería su profeta y que restauraría la edad dorada de Israel cuando este Estado Santo se estableciera en la Tierra Santa y se convirtiera en el Estado dominante del mundo. Y ellos, la gente de Israel, gobernaran el mundo. Esta fue la promesa que Dios les hizo. Y sabemos que Dios les permitió volver a la Tierra Santa luego de algún tiempo de su exilio en Babilonia. Y sabemos que el templo fue reconstruido, pero la Tierra Santa ya estaba y permaneció bajo el dominio de los romanos en esa época, cuando ya volvieron los judíos de su exilio de Babilonia. Y sabemos entonces que Dios les envió un Mesías a ellos. Pero Dios también los puso a prueba. Algunos pasaron la prueba y aceptaron a Jesús, el Hijo de la Virgen María, pero otros no pasaron esta prueba. Argumentaron muchas cosas, entre una de ellas era que no podía ser porque esta mujer no estaba casada. Sumado a ello, que cuando este Mesías se hizo adulto y comunicó el mensaje que traía, lo rechazaron. Por ende, ellos siguen creyendo que el Mesías
todavía está en camino. Pasaron 2024 años de esto y siguen esperando. Y este es el punto neurálgico de esta gente, porque la promesa de Dios debe cumplirse. Después del intento de crucifixión, porque para el Islam Jesús no murió en la cruz, no fue sometido a semejante tormento, sino que Dios lo elevó a los cielos, y el cristianismo le entiende como que murió. No, lo elevó a los cielos, elevó su alma. En los cielos no es que murió físicamente. Pero lo que sí es cierto es que hubo un intento de crucifixión, y eso también es aceptado por el Islam. Luego de este evento, Dios en el Corán deja de llamarlos Ben Israelí. Y ahora esta gente va a estar dividida en dos bandos. Una parte seguirán siendo Ben Israelí, que aceptan a Jesús como Mesías. Van a pasar a llamarse en árabe Nasaras. Nasara. Cristiano. O sea. Y va a haber otro bando que van a dejar de llamarse Ben Israelí para pasar a llamarse Yahud. En español esto quiere decir judío, que son los que aún esperan la llegada del Mesías. Pero luego vino el Corán. El Corán también le avisó a la humanidad que el Mesías ya vino y que se fue. Y también hay amplia evidencia de que va a regresar. Pero ellos no aceptan que Jesús haya sido el Mesías. Solamente hay dos tipos de personas que lo aceptan, los musulmanes y los cristianos. Y a través del profeta Mohammed y la aceptación del Corán, que han hecho muchas personas, luego de la aparición del Corán, hubo mucha gente más que se transformó en creyentes de la existencia de Jesús. O sea, gente que no era nazara, gente que no era cristiana, y se transformó directamente al Islam, aceptando la existencia de Jesús como Mesías. Tanto la comunidad musulmana como la cristiana comparten la creencia de que antes que el Mesías regrese, o sea que Jesús como Mesías que regrese, va a venir un ser malvado. ¿Y cómo puede ser que Dios pueda crear un ser malvado? Y el Corán dice que sí, que si Dios puede crear el mal, también puede crear un ser malvado. Y esto no solamente lo dice el Islam, sino que también, si amplias un poco tus saberes religiosos, también lo dice el Antiguo Testamento, o sea, lo que es la Torá, que Moisés comunicó bendiciones para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios hasta ese momento, y maldiciones si no seguían sus leyes. Y este maligno en la tierra fue descrito por el profeta Mohammed. Este sujeto malvado tendrá un doctorado en engaño y se quiere hacer pasar por el Mesías, pero será un gran impostor. Será enviado a este mundo y tendrá una apariencia humana justo antes del verdadero Mesías. Y cuando venga el verdadero Mesías, matará a este falso Mesías. Ahora bien, ni el Antiguo Testamento, ni la Biblia, que son parte integrante también de los libros sagrados del Islam, no te dicen ni la fecha, ni te describen tampoco hechos muy detallados, sino que te hablan de una manera metafórica. Y vos sos quien, a través de la fe y de un pensamiento lógico deductivo, quien tiene que sacar las conclusiones, lo cual es un trabajo personal de pensar. Y en el Corán lo dice una y otra vez, que lo ha enviado para las personas que piensan, y condenas a aquellos que no lo hacen. Para los mudos y los sordos son lo peor de este mundo. Dato curioso, pareciera que hubiera sabido que en estos tiempos iba a haber una apatía total, que va a haber gente que se calle o que escondan la verdad utilizando a través de los medios de comunicación, que sabiendo la verdad la escondan y la tergiversan. Así que tenemos no solamente el derecho de pensar, sino que también tenemos el deber de usar nuestro pensamiento lógico deductivo. Tenemos el deber de aprender. Y cuando algunos lo hacen, el rebaño se niega a pensar. Entonces, si el Mesías está por llegar y va a restaurar el Estado de Israel y gobernará en el mundo desde allí, los judíos creen que lo primero que tienen que hacer es liberar la tierra santa de los gentiles, porque los musulmanes están en esa tierra hace 1400 años. Pero ¿qué ha sucedido realmente? Excepto que sigas al rebaño y te la pases comiendo hamburguesas y mirando series y sentidos, por esa plataforma que acaba de quitar un montón de películas palestinas. Cualquier persona con un poquito de saber histórico sabe que esto no ha sucedido, que Israel
haya recuperado la Tierra Santa, esto no es verdad. Esto no sucedió, Israel no la recuperó. La tierra sigue siendo de los musulmanes. Todo el mundo occidental debería saber que la Tierra Santa fue liberada por los británicos. ¿eh? Sabemos que fueron ellos los que lanzaron hace muchísimos años las primeras cruzadas a la Tierra Santa, con Ricardo Corazón de León, quien se enfrentó ferozmente con Saladín, o lo que se conoce en español como Saladino. Y después de varias cruzadas, fue un general británico quien dirigió el ejército británico con muchos musulmanes luchando en sus líneas, para su eterna vergüenza y desgracia para el pueblo musulmán, derrotando al Imperio Otomano en 1917, el general llamado Allenby, que cuando entró finalmente a Jerusalén dijo: hoy las cruzadas finalmente han terminado. Fue el poder británico quien liberó a Jerusalén del dominio musulmán. Y otra cosa, no solo hay que liberar la Tierra Santa, sino que Dios había expulsado a los judíos y les había prohibido que regresasen por muchos años. Y en el Corán habla de que Gog y Magog será quien llevará a la gente a la ciudad que Dios había destruido. De hecho, el Corán no dice nunca, no nombra, no menciona jamás la palabra Jerusalén. Se refiere a la ciudad, sin decir nombre exacto ni da una ubicación geográfica. Y luego el Occidente liberó Tierra Santa en 1917, luego llegó el año 1948 y trajeron judíos a Tierra Santa. Pero los judíos que llegaron a Tierra Santa no eran benu israelí, no tenían ningún vínculo genético con el pueblo israelita, eran personas europeas convertidas al judaísmo. Así es como se puede ser judío sin ser israelita. Se puede ser cristiano y no ser israelita. Igual sucede con los musulmanes, no todos los musulmanes son árabes. Hay en todas partes del mundo y de todas etnias. Y estos judíos, no los beni o los benu israelí, que regresaron a la Tierra Santa y la reclamaron como propia, aún esto no les alcanza, sino que deben restaurar el Estado Santo de Israel. Y en 1948 fue lo que hicieron, pero se estableció como un Estado secular. No solo necesitan restaurar el Estado Santo de Israel y convertirlo en el dominante del mundo, sino que debe pasar algo más. Y en el Corán se menciona 3 sombras. Se puede interpretar estas sombras como la británica, la estadounidense, y ahora nos encontramos en un tiempo en el que Estados Unidos le debe dar este paso a los judíos, al Estado sionista de Israel, mejor dicho. Es por ello que Israel actúa de esta manera, presionando a Estados Unidos para que vaya dándole este lugar para ser el próximo Estado gobernante del mundo. Solo en este momento la sombra va a desaparecer y se ha interpretado esta sombra como el falso Mesías. Y luego él hará su aparición en forma humana y desde Jerusalén va a aparecer y va a declararse como Mesías. Y todos los judíos que no tienen capacidad de ver con un buen ojo serán engañados y lo aceptarán como tal. En este momento, después de que complete su misión, Alá enviará al imán al-Mahdi, o sea, el verdadero Mesías, y matará a este Dajjal o este anticristo. Y luego de esto, Gog y Magog será destruido por Dios desde Jerusalén. Y luego un ejército de musulmanes o creyentes liberará a Tierra Santa. Y este ejército vendrá desde el Jurasán. Y nadie será capaz de detenerlo. Y luego de que esto suceda, la gente será liberada de los judíos que están oprimiendo a los musulmanes y al occidente entero. Y este ejército luchará contra ellos, los matará de hambre, les negará agua y comida, les negará incluso la capacidad de vivir en la tierra. Y en este momento hasta las piedras hablarán y dirán: ahí se esconde un judío. Pero no todo judío, no aquellos que están denunciando la opresión de Israel en esta ficción de Estado, sino a los que oprimen a los creyentes en este momento.
Y de dónde está el Jurasán? El Jurasán está allá por Irán, por esa zona, es en la zona del Jurasán. Cuando la tierra sea liberada, ya existirá un califato en la Meca, porque el Mahdi nos guiará y ahora habrá otro califato en Jerusalén, porque Jesús no será enviado a la Umma, o sea, a la gran familia musulmana del profeta Mohammed, sino que va a gobernar desde Jerusalén. Pero todo esto es voluntad de Dios, no es de los humanos. Y es el Corán el que dice que Jesús fue enviado para los israelitas, no para toda la humanidad. Tampoco será enviado a la umma del profeta Mohammed, o sea, a la familia del profeta Mohammed. Así que, si Él es quien va a gobernar el mundo desde Jerusalén, y el mismo profeta Mohammed lo confirmó diciendo que vendrá como gobernante, quien ejercerá su rol con justicia, por lo que el Estado en donde gobierne debe ser el Estado gobernante del mundo, y este no puede ser un califato con sede en la Meca. Por lo cual, habrá dos califatos, uno en la Meca, liberado por el imán el Mahdi, y habrá otro liberado en Jerusalén, el cual gobernará el mundo y será liderado por Jesús. Y así sería como termina la historia. Esto es religión. Si sos creyente, te va a poner las pieles de gallina, por supuesto. Es duro este libro. Es un excelente libro, y este imán, este sheikh, Imran Hussein se llama. Es excelente escucharlo. Por supuesto que es un teólogo, es un clérigo, pero el conocimiento, el saber histórico que tiene este hombre es impresionante. Aparte los pensamientos lógicos deductivos que tiene, también las relaciones que hace son magníficas. Me parece muy interesante traerlo en español para que se lo conozca, para que poder difundir un poco su trabajo, y bueno, estará quienes quieran seguirlo o no. Y en este punto es muy interesante. Es muy interesante porque en este momento en el Estado, en la entidad sionista, en el Estado, en la ficción, de eso que se conoce como Estado de Israel, que se creó por voluntad de miembros de la ONU allá en 1948, cuando se votó. Se sabe actualmente que ellos compraron los votos, los votos de un montón de países, porque las Naciones Unidas está conformada por 180 y pico de países. Nosotros podemos conocer, nombrar, si sabes mucho de geografía, 50, 60 países. Pero después hay un montón de países que son pequeñas islas, chiquitas, perdidas allá en el Pacífico. Y todos esos países fueron comprados, los votos fueron comprados para que salga finalmente el Estado, la creación de este Estado de Israel. Y así nació. Con coimas, con corrupción. Y por eso es que es una ficción. No es una ficción de Estado. Es un implante colonizador, porque el sionismo es colonizador. Son europeos, nada tienen que ver con los semitas del lugar. Es un Estado formado por gente, europeos, con ideas colonizadoras propias de los europeos. Nada nuevo. Si sabes un poquito de historia, sabés que Europa colonizó el mundo. O las colonias francesas, las colonias británicas. Bueno, fue el Estado gobernante del mundo. Hoy en día tiene la gran telaraña financiera a través del mundo. No desapareció como potencia hegemónica, pero sabemos bien que el que tiene mayor bases militares en todo el mundo es Estados Unidos en este momento. Bueno, entonces, esta es la cuestión. Este es el punto. Ellos son un Estado actualmente gobernado por un sionismo mesiánico, que ellos quieren generar una tremenda guerra en Medio Oriente para que finalmente llegue su Mesías, con independencia e ignorando y no teniendo en cuenta las demás religiones también, que es una cuestión idiomática. No es que Yahvé es Dios de ellos. Yahvé se dice, es Dios en hebreo, punto. Acá decimos Dios en español, que viene de Zeus,
allá el concilio de Nicea de Constantino. Pero, bueno, lo adoptamos en nuestro idioma como Dios. Y Alá no es que es otro Dios, quiere decir Dios en árabe, punto. Pero es el mismo Dios, es el mismo Dios de Abraham. No es que el Dios de Abraham es de ellos y de nosotros no es ese Dios. No, no, ni tampoco Yahvé tiene propiedades, ni tampoco tiene una inmobiliaria que Yahvé les prometió esa tierra, ni... No, esas son ideas psicóticas, fantasías, totalmente delirantes, de gente que está sumida en la locura realmente. Y si pensás, fíjate que no hay judíos en el mundo muriendo, excepto en Israel. Y los enloquecen, les lavan la cabeza para que los muchachos jovencitos vayan a Israel a sumarse a las filas del ejército, a pelear por una tierra que ni siquiera es de ellos, no tienen raíces ahí. Eh, y, y van a morir, mientras que los grandes gobernantes están ahí en sus oficinas y sus hijos están a salvo en Miami. No van a poner el pecho ellos, mueren los pobres pibes con la cabeza lavada, les da la pena, porque son pibes jovencitos que, bueno, tienen ideas muy retorcidas, pero vamos a tener en cuenta que son jóvenes y, no sé, pueden aprender historia de repente y arrepentirse de lo que están haciendo actualmente. Es cruel lo que sucede. Ellos no se cansan de decir que los de Hamas, Hezbollah, utilizan a la población civil de escudos humanos cuando son ellos en realidad quienes usan a la gente de escudo humano, a su propia gente. Ni siquiera se quieren entre ellos, ni siquiera eso, porque hay que tener un grado de maldad tremendo, ir a lavarle la cabeza a los pobres pibes, enloquecerlos con una ficción de Estado, con una ficción de patria. El judaísmo es una religión, no debería de ser una patria. Es mentira que haya judíos perseguidos en el mundo y el único lugar que pueden estar seguros es en Israel. No, todo lo contrario. Israel no es su tierra. Israel es una tierra robada, es una tierra colonizada, es una tierra arrebatada a un pueblo nativo. Hay que recordar siempre a Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina. Un beso grande, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Bye bye.